Uno. He decidido que esto es una falla en la realidad. ¿A quién podría acudir para que me diga si me equivoco? Tal vez es lo que necesito, que alguien más escuche esta historia y me diga qué es lo que cree que pasó. Te voy a dar contexto rápido, es importante. En el 2005 yo tenía 15 años, Héctor, mi hermano menor, tenía 9 y cursaba cuarto de primaria. Nunca fue de muchos amigos, se llevaba solo con un niño que vivía a la vuelta, se llamaba Christopher. Cuando yo salía de la secundaria, pasaba por Héctor y por Christopher. Al niño lo dejaba en una cocina económica donde trabajaba su mamá, y a mi hermano lo llevaba a la casa. De lunes a jueves era así. El viernes, la señora salía más temprano del trabajo y pasaba por él. De la escuela a la casa, el camino era sencillo. Una cuadra hacia la avenida, luego a la izquierda y derecho como 6 semáforos. Primero estaba la cocina económica y si te metías a la calle de atrás, ahí vivíamos nosotros. Esto que te voy a contar le pasó a Christopher, pero yo estuve ahí. Yo lo vi todo. Esa avenida era de las anchas, como si fuera carretera. Camellones largos con pasto seco, áreas verdes que olían a orines, juegos oxidados, banquetas reventadas. Había tramos donde el pasto llegaba hasta las rodillas y otros donde se veía el cascajo tirado como si fueran pequeños basureros. A los lados, casas con bardas altísimas, cables colgando, portones de herrería viejos. Unas casas se notaba que estaban abandonadas, otras todavía tenían vida. Era en el Estado de México, en una zona donde lo feo y lo vivo conviven sin orden. Christopher cargaba la mochila como si llevara tabiques. Por esto a veces nos quedábamos un rato en el parque a recargar energía. Bajábamos las mochilas y pateábamos el balón o nos sentábamos a descansar. Ese día hacía un calor de aquellos que parecen injustos. El concreto de la avenida brillaba, hasta vibraba. Nos sentamos en una banca de piedra que daba a una cancha vacía. Héctor dijo que no aguantaba más el sol. Nadie dijo nada, ni Christopher. En eso, Christopher se paró, cruzó la cancha despacio, arrastrando los pies, y se fue hasta donde estaba un árbol frondoso, grandote, de esos que dan buena sombra. Estaba cerca de la avenida, pero no tan cerca como para decir que era peligroso. Se quedó ahí parado como 10 minutos viéndolo. No tocó el árbol, no se sentó, no hizo nada. Nomás se quedó viendo. Cuando regresó, traía los ojos raros, cristalinos, llorando con esa clase de lágrimas que te salen solitas y no sabes por qué estás tan triste. Intentó decir algo, pero se quedó callado. Solo dijo, no sé, sentí mucha tristeza. Al día siguiente pasó algo más raro. Justo al pasar frente al árbol, nos pidió que nos detuviéramos. Dejó la mochila en el piso, la abrió y empezó a sacar cuadernos, libros, una lapicera grande, hasta que sacó un oso de peluche azul. Lo abrazó, lo miró a los ojos y luego lo dejó a los pies del árbol. Mi hermano y yo volteamos hacia otro lado. Fue incómodo, como cuando presencias algo muy íntimo. No sabíamos si estaba jugando o si era cualquier otra cosa.
Héctor le preguntó: ¿y eso? Christopher bajó la cabeza y se echó a llorar. No supo explicar nada. Solo dijo que lo sentía, que tenía que dejarlo ahí. Y no fue la única vez. Cada que pasábamos por ese árbol, hacía algo parecido. A veces solo lo miraba, otras se detenía como si le hablara en silencio. A veces dejaba objetos. Me acuerdo de un tren de plástico, un sombrerito, una figura de acción sin brazos. Hasta colgó una medalla que le dieron en un concurso de geografía. Todo a los pies del mismo árbol. Yo no sabía si decirle algo a su mamá. Me quedé con la duda muchos días. No parecía que lo hiciera por juego. Se notaba que lo tomaba en serio, como si ese árbol lo necesitara, o como si él sintiera que le debía algo. El primer oso que él llevó desapareció. Se lo robaron. Nos dimos cuenta todos, pero nadie dijo nada. Con el tiempo, el árbol ya parecía altar, así como esos que se hacen donde atropellan a alguien. Flores, veladoras, juguetes. Un santuario sin santo. Yo tenía la espinita. ¿Y si ese niño sabía algo que nosotros no? ¿Y si se estaba despidiendo de alguien? ¿Pero de quién? Hasta que un día pasó. Era un fin de semana. Christopher y su mamá habían salido. Nadie supo a dónde. Lo único que se sabe es que regresaron de noche, como a las 9. Era más o menos como en estas fechas, en época de lluvias. Venían andando por el mismo camino que hacíamos entre semana. La avenida estaba sin luz. 3 postes fundidos consecutivos significaban oscuridad total. Un carro salió de la nada y los atropelló. Fue una escena espantosa. Lamento tener que describirla. La señora quedó atorada entre las llantas delanteras. Christopher voló, pegó contra el árbol, ese mismo árbol, el de las ofrendas, el que él mismo había convertido en un altar. Lo mató el mismo lugar al que le entregó todos sus juguetes. Cuando nos enteramos, mi hermano y yo no sabíamos si llorar o vomitar. Pasamos días sin decir nada. Lo que teníamos atorado en la garganta era que nadie más sabía que ese altar lo había construido él. Todos pensaban que era para él, pero no. Él lo había empezado meses antes de morirse. Él lo había empezado meses antes de morirse. Durante 3 años la gente siguió dejando cosas. Veladoras, peluches, estampitas, flores de plástico. Era ya un punto de referencia. Nos vemos cerca de donde está el árbol del niño. Hasta que un día ampliaron la avenida. Llegaron con maquinaria, tiraron el árbol, limpiaron todo. Y lo que quedó fue pura banqueta nueva, ni una señal, ni una cruz, como si nunca hubiera pasado nada. Para compartirte esta historia, le pedí a mi hermano que me contara de lo que se acordaba. ¿Y qué crees? No me sabe decir quién era Christopher. Me saqué de onda y quise investigar, cerciorarme de que lo que te iba a contar realmente pasó.
Pero resulta que aquella cocina económica donde trabajaba la mamá del niño cerró ese mismo año. Christopher y su mamá eran solos. El departamento que rentaban se ocupó rápido con otra familia pequeña. Y las cosas de los dos, quién sabe qué les hicieron. No queda registro, o tal vez yo no he logrado conseguirlo. Pero Christopher, al parecer, nunca existió. Dos. Esto que te voy a contar pasó cuando yo estaba en primer semestre de la carrera. Era época de finales, tenía encima como 4 entregas de proyectos, trabajos que no había dormido bien para terminar. Ya llevaba varios días comiendo mal, pegado a la computadora, cortando papel, revisando detalles. No tenía tiempo para nada, andaba estresado, apurado. Si me hablaban apenas respondía. Era jueves, me acuerdo bien porque el viernes entregábamos uno de los planos principales. Yo estaba en la sala con todo el tiradero en la mesa. Reglas, hojas, el cúter, el pegamento, mis carpetas. En eso estaba, en lo mío. Eran las 9:15 cuando llegó mi mamá de trabajar. Siempre llegaba a esa hora, puntual, como reloj. Entró con las llaves, se quitó los zapatos en la entrada y me saludó en voz baja, con ese tono que usaba cuando me veía muy metido. «Hola, hijo», dijo, «¿cómo vas?». Estaba haciendo un corte, así que no pude voltear a verla. Solo asentí con la cabeza. Ella caminó hacia la cocina, abrió el refri, sacó algo que ya tenía preparado y lo metió al microondas. Escuché el bip de siempre, el giro del plato, el clic de cuando se abre la puerta. Comió ahí, de pie, sin prender la luz grande. Solo la luz del extractor estaba encendida. No hizo mucho ruido. Yo seguía en mis trazos, pero sabía que mi madre seguía ahí, presente, moviéndose. Esa rutina que reconoce sin mirar. Cuando terminó, dejó el plato en la tarja. No lo lavó, solo lo enjuagó un poco, como siempre. Se fue al baño. Escuché que se cepillaba los dientes. Luego la puerta de su recámara cerrándose despacio. Y después el sonido de la televisión. Yo seguía con mi lámina concentrado, trazando con cuidado para no arruinar la hoja. Y entonces pasó algo. Volví a oír las llaves en la puerta. Entró mi mamá, me dijo buenas noches en voz baja y se quitó los zapatos en la entrada. Ahí fue cuando me distraje. Arruiné la hoja en la que estaba trazando. Me puse a borrar con prisa y terminé rompiéndola. Me quedé viendo el papel con la mano temblando. 2 horas de trabajo echadas a la basura. ¿Que no ya habías llegado?, le pregunté a mi mamá. Ella no me dijo nada. Caminó hacia la cocina, sacó algo del refrigerador, lo metió al microondas como si nada. Yo seguía con la bola de papel en la mano. Me acerqué un poco y le dije, sin levantar mucho la voz,
Te lo juro que hace como 40 minutos te vi llegar. Cenaste, subiste, prendiste la tele. Ella nomás me miró de reojo y me dijo, tal vez deberías tomarte un descanso. Yo también lo creía, estaba agotado, llevaba días sin dormir bien. Pensé que a lo mejor estaba mezclando los recuerdos de la noche anterior. Miré el reloj y eran las 9:17. Justo la hora que tenía que ser porque mi mamá siempre llegaba a las 9:15. Me quedé viendo al vacío como 2 minutos sin moverme, solo con la mente dándole vueltas. Tal vez sí estaba tan cansado como para confundirlo todo. Mientras tanto, mi mamá ya había terminado de cenar, llevó su plato a la tarja, subió las escaleras. Escuché el agua en el baño, después la puerta de su cuarto y luego la televisión. Tomando el consejo de mi madre, me fui a acostar pensando que al día siguiente me levantaría temprano para terminar. Apagué la luz de mi recámara, me quedé quieto, pero no pude quedarme dormido inmediatamente. A los 15 minutos se volvió a escuchar la puerta de la entrada. Me levanté de la cama, fui hasta la puerta de mi cuarto. No la abrí, solo me quedé ahí, escuchando. Oí que dejaban las llaves sobre la mesa, después que abrían el refri, luego que usaban el microondas. Salí rápido y bajé. Mi mamá estaba ahí, comiendo de pie al lado de la estufa, igual que siempre. Me empezó a dar calor. Sentí que me sudaba la espalda. Caminé despacio, me acerqué y la saludé de beso. Le dije casi susurrando, te juro que te acabo de ver entrar. Ya es la tercera vez que llegas. Vi la hora, 9:19. Otra vez a la hora de siempre. Ella se rió, no le dio importancia. Así era ella con esas cosas. Pensó que era estrés, sueño, cosas mías. Terminó de cenar, dejó su plato en la tarja y se fue para arriba. El baño, su puerta, la tele. Yo me quedé un rato más en las escaleras pensando si ya estaba tan mal que empezaba a alucinar. Y entonces escuché nuevamente las llaves. Esta vez no lo pensé, subí directo al cuarto de mi mamá. Ni siquiera toqué, abrí de golpe. Ella estaba dormida, la tele estaba encendida, sí, pero ella tenía rato acostada. Me bajé corriendo, revisé toda la casa. No había nadie, pero la puerta estaba abierta. La cerré con llave, volví a revisar todo, me subí a encerrar. Esa madrugada no dormí, estuve acostado escuchando. Cada tanto la puerta, después el bip del microondas, agua en el baño, pasos por las escaleras. No hay manera de explicarlo, pero al día siguiente encontramos cosas, todas estas llaves y el refrigerador vacío. Tres. No sé por qué, pero siempre que había una excursión de parte de la escuela pasaba algo. A mí me pasaba algo. En cuarto íbamos a visitar el Museo del Papalote, pero a nosotros se nos hizo muy tarde.
Cuando llegamos a la escuela ya se había ido el camión. Como mi mamá trabajaba en el sindicato, logró comunicarse con la persona que llamó al chofer para que detuviera el camión y me esperara. En sexto año nos llevaron a un museo en el centro histórico de la Ciudad de México, al antiguo Palacio del Arzobispado en la calle de Moneda. Es un edificio colonial de piedra gris, con portones de madera pesados, herrería negra en las ventanas y corredores techados que dan a patios interiores. El eco ahí adentro es raro, como hueco, como si las voces rebotaran más de lo normal. A esa edad no lo supe poner en palabras, pero el lugar daba sombra, aunque estuviera haciendo sol afuera. Ahí me pasó algo que entonces no se me ocurrió etiquetar como un fallo en la realidad. Pero tú júzgalo. Tú explícame qué fue lo que pasó. Llegamos, estuvimos formados afuera como 10 minutos mientras registraban a todos los que íbamos a entrar. Nos dieron unos gafetes con el logo del museo, además del que ya traíamos de la escuela. Revisaron las loncheras, le dieron indicaciones a la maestra. Cuando entramos, lo vimos majestuoso. Yo nunca había estado en un lugar antiguo como ese. El guía nos llevó por las salas de exposición. Vimos vitrinas, mapas antiguos y unos cuadros enormes que se sentían muy pesados. Nos dejaron pasar a unos espacios que, según dijeron, no estaban abiertos al público en general. Y ya estuvo interesante, aunque no recuerdo casi nada de lo que vimos. De lo que sí me acuerdo es que, a la hora del receso, nos llevaron a un patio central. Nos dejaron correr, únicamente nos pidieron que no entráramos a las áreas verdes. Yo terminé mi lunch y me aparté un momento de todos. Siempre he sido curioso y ahí era un buen lugar para la curiosidad. Encontré un pasillo, me asomé. Tenía una cinta roja de terciopelo impidiendo el paso. Así marcan los museos los límites, pero aún así me pasé. Caminé por un pasillo húmedo. Olía a piedra mojada. El techo era bajo y las lámparas estaban apagadas. Me encontré unas puertas de madera altas, entreabiertas. Me asomé. Había una recámara. Se me hizo raro ver una recámara, pero realmente no es tan raro. Es común para los museos conservar los espacios habitados como documento histórico. El caso fue que entré, pasé la mano por encima de las colchas bordadas con florecitas y con un encaje amarillento por el tiempo. Sentí el suelo de madera crujir bajo mis pies. Llegué al fondo donde había una cortina de terciopelo color vino, gruesa de techo a piso. Yo hubiera pensado que era una ventana, de no ser porque a un lado de esa cortina había un letrero que decía estrictamente prohibido el paso. Si hubiera dicho peligro, yo no entraba, pero decía otra cosa, algo que yo más bien interpreté como entra si te atreves. Abrí. Nada del otro mundo, unas escaleras. Esta memoria es de casi 20 años atrás, pero te juro que recuerdo que estaba oscuro y de pronto se iluminó, como si un sensor hubiera encendido automáticamente las luces, pero lo que se prendieron fueron velas en hilera. Bajé. El ambiente se sentía húmedo, como si estuviera lloviendo. ¿Ubicas esa sensación?
Pasa mucho cuando estás en el metro, bajo tierra, y no sabes qué está pasando en la superficie, pero cuando vas hacia las escaleras, ya puedes sentir y oler la lluvia. Llegando abajo, me encontré un calabozo, un pasillo largo con celdas a los lados. Las rejas eran de hierro grueso, de esos que parecen hechos a martillazos. Olía mal, a encierro, a suciedad, a trapos viejos, a sangre seca. Había personas adentro, personas de verdad, que cuando me vieron pasar se acercaron a las rejas. Uno estiró la mano y dijo que lo ayudara a salir, pero con un tono raro, como si no hablara bien, como si la voz viniera de otro siglo. A esa edad, yo pensé que era parte de la exposición. Arriba habíamos visto una sala con dioramas, uno de ellos era gigante. Podías caminar entre las escenas. Actores, eso explicaría a los prisioneros. Pero, ¿y los gritos? Se escucharon gritos de agonía, lejanos al principio, luego más cerca. Gritos de verdad, con el tipo de temblor que tienen los gritos que salen con sangre por la garganta. En la última celda, vi a un hombre sentado en el piso. Tenía la ropa rota, la piel sucia, los pies encadenados. Estaba respirando por la boca. Tenía el rostro morado de un lado, el ojo hinchado y sangre seca en las comisuras de los labios. Me regresé corriendo, subí las escaleras, aventé la cortina y llegué de nuevo a la recámara. Esta vez encontré a alguien acostado en la cama, que se levantó cuando me vio, se me quedó viendo raro y yo también a él. Era un señor, pero tenía la misma cara que uno de los retratos colgados en alguna parte del museo. Salí al pasillo, caminé directo al jardín central. No solo llovía, ya no había nadie ni en la recepción ni en los corredores. El lugar estaba muy oscuro. Quise salir a asomarme a ver si seguía el camión afuera. Yo, por cierto, estaba espantadísimo y con mucho miedo a que me hubieran dejado. Las puertas del museo estaban bien cerradas. Regresé al patio, me fui al centro. Me estaba mojando. Hasta ese momento no me había atrevido a gritar, así que grité fuerte. Como a los 3 minutos llegó una persona. Se veía como un trabajador, pero no del museo. Se veía raro, como un mayordomo, pero del pasado, como sacado de una novela vieja. Me llevó agarrándome de la oreja hasta las puertas, quitó la traba y me aventó a la calle. Afuera ya no llovía. Estaba el camión y mis compañeros a bordo. No estaba ni la profesora que nos llevó, ni el profe de educación física. Cuando subí al camión, el chofer pitó el claxon. Salieron pronto los profesores, me estaban buscando a mí. Me interrogaron que dónde había estado, que por qué estaba todo mojado. Antes de llegar a la escuela, en el camión, la profesora me dijo que me iba a hacer un favor, solo porque era su favorito, que no le iba a decir nada a mi mamá para que no me fuera a castigar ni a pegar, que si yo quería, guardábamos el secreto de que me había perdido en el museo, de que me tuvieron que estar esperando 1 hora porque no aparecía.
Se me hizo justo, aunque hasta ahora entiendo que a lo que la profesora le tenía miedo era que mi mamá, que te recuerdo trabajaba en el sindicato, se enterara de que casi le pierden a su hijo en la excursión. La ropa mojada, el aroma de la sangre en las celdas y el dolor residual que me quedó en la oreja toda la tarde son pruebas de que estuve en otro lado como unos 40 minutos. Otro lado no, otro tiempo. Cuatro. Mi abuela trabajó en los 80s en el Sanborns de los Azulejos. La historia que te voy a contar, más que un glitch en la Matrix, me parece algo mágico, propio de un mundo mágico como es en el que vivimos, solo que ya no nos detenemos a observarlo. En los años 80 trabajaba como mesera en ese restaurante, uno de los más icónicos de la Ciudad de México. Si has ido, ya sabes, es un edificio forrado de azulejos azules y blancos, de esos que brillan cuando les da el sol de frente. Adentro todo se ve elegante pero viejo, como si lo hubieran dejado igual desde los años 40. Los pisos crujen, hay vitrales oscuros y una escalera de madera con pasamanos de bronce que huele a pulidor. Mi abuela atendía en el segundo piso. Era buena para recordar caras, tenía clientas regulares que siempre pedían que las atendiera a ella. Una de ellas era una señora que llegaba todos los jueves con su hija. Otra que pedía siempre té de manzanilla y le gustaba sentarse junto a la ventana. Y una tercera, la más callada, que siempre dejaba una propina exacta, doblada en 4. Un día, esa última señora olvidó su monedero, un monedero rojo de terciopelo. Mi abuela lo encontró debajo de la mesa, lo reconoció de inmediato y salió corriendo hasta la calle. Vio a la mujer subiendo a un carro justo frente al edificio Guardiola. Le gritó, pero aquella no la escuchó y se fue. Era clienta frecuente, como ya te dije. En 2 o 3 días debería volver, pero pasaron 2 semanas, cosa rara. Mi abuela guardó el monedero en un cajón con llave, en un escritorio donde casi nadie tenía acceso, y ahí lo dejó. No era algo común, pero en ese Sanborns la gente era honesta. Nadie lo tocó. Una vez lo sacó para ver si tenía algún número, una dirección. No, solo 5 billetes de 50,000 pesos. De esos que ya no alcanzaban para mucho después de la devaluación, pero con eso se pagaba una comida decente con bebidas para 3 personas. El monedero se quedó ahí, intacto, 3 meses más. Un día, a mi abuela le faltaba un billete para cuadrar la cuenta de una mesa. Fue a donde tenía el monedero, sacó uno y resolvió el problema. En la noche pensó en reponerlo cuanto antes. No sabía si al día siguiente aparecería la señora. Al llegar al restaurante la mañana siguiente, fue directo al cajón. Sacó los billetes, metió el suyo encima de los otros y los contó. Eran 6. Se quedó confundida. Los contó 2 veces más. Nadie pudo haber repuesto el billete faltante. Así que se quedó con su billete dejando 5, los que solían estar.
Semanas después, una de sus hermanas fue a visitarla. Mi abuela la invitó a comer en el restaurante. Cuando llegó la cuenta, fue por 3 billetes del monedero y pagó sin problema. Iba a reponer ese dinero hasta que le pagaran la quincena. 2 días se la pasó preocupada de que súbitamente apareciera la dueña del monedero. En cuanto cobró su cheque, lo primero que hizo fue reponer los 3 billetes. Ahora había 8. O sea, no faltaban los 150,000 que había sacado. Pensó en eso un momento, hasta que le hablaron que la solicitaban en una mesa. Guardó los 8 billetes en el mandil y fue a atender. Cuando terminó su turno, volvió al cajón, abrió el monedero y ¿qué crees? Había 5 billetes de 50,000 más los 8 que ya tenía en el mandil. El dinero se estaba multiplicando adentro del monedero. Mi abuela nunca supo cómo, solo notó que siempre había 5, que si sacaba 1 o 2 con el tiempo, 1 hora, a veces 6, se reponían solos. Nunca más volvió a dejar el monedero en el cajón. Lo llevaba a todos lados, lo cuidaba más que a sus llaves. Uno pensaría que eso te hace millonario, pero no. La hizo más pobre, porque como sus compañeras veían que siempre traía efectivo, que no pedía prestado, que se vestía bien, que la iban a recoger, un día la acusaron de estar robando. Fue algo planeado. Hicieron que faltara dinero varias veces y entre varias la señalaron. Terminaron corriéndola del restaurante. Tenía el monedero, sí, pero todo empezó a ir mal. Empezó a pelear con sus hermanos por cosas mínimas. Una vez su hermana le robó unas sábanas y ya no se hablaron nunca. Mi abuelo, que ya tenía sus mañas, se volvió más violento y se puso a acumular deuda en la cantina. Mi abuela tenía que ir diario a pagar. Uno de mis tíos se metió en problemas con unos judiciales y ella tuvo que solventar las mordidas. Todo se empezó a ir al carajo, como si el monedero trajera una maldición. Estaba harta, molesta con todo, con la gente, con el mundo. Un día fue a comer sola al Sanborns de los Azulejos. Quería ver a sus excompañeras. Traía el monedero y dinero suficiente para pagar su cena. La atendió la misma que empezó el chisme de que robaba dinero. Mi abuela se lució, pidió de más, fue grosera, tiró 2 veces el agua para que fueran a limpiarla. Se quedó media hora después de que cerraran, no más para hacerlas enojar. Cuando llegó la cuenta, abrió el monedero y nada. Estaba vacío. Sintió escalofríos. No sabía qué iba a hacer. Mientras iban y volvían por la cuenta, se quedó mirando el monedero y apretando los dientes lo aventó por la ventana. Se levantó con cuidado, bajó las escaleras, llegó a la puerta, que estaba cerrada con seguro, pero ella sabía cómo abrirla y salió caminando rápido. Vio el monedero a los pies de la Torre Latino. Alguien lo habría pateado. Ella también lo pateó, lo aventó hacia los carros que pasaban por Eje Central. Cuando lo aventó, sintió que pesaba.
como si sí tuviera adentro los 5 billetes. Cuando se puso el semáforo en rojo, cruzó, lo recogió, se sentó en las jardineras del Palacio de Bellas Artes y lo revisó. Ya no eran 5 billetes de 50,000, eran 10 billetes de 100,000, o sea, el cuádruple. Podría haber regresado a pagar, pero no lo hizo. Caminó por la Alameda hasta Reforma. Allá tomó un camión que la llevó a casa. Mi mamá puede dar fiel testimonio de la existencia de ese monedero. Ella confirma que la historia fue real. Dice que en 2006 lo tiró a la basura. Seguía funcionando, solo que ya no salían billetes que sirvieran. Seguían saliendo, sí, pero eran billetes que ya no tenían valor, de los que ya no acepta ni el banco. Papel viejo, sin poder de compra, como si la magia se hubiera quedado atrapada en el pasado, o como si el monedero ya no entendiera en qué año estamos.